Bueno, vamos a retomar, hermanos, la clase. Pues nos quedamos en esta parte de definir los objetivos. Y bueno, esta figurita acerca de la planeación nos enseña algunas verdades que debemos de tomar en cuenta. Planeación es determinar o es la determinación de los objetivos y la elección de las acciones para lograrlos. Bueno, en la caricatura esta, hermanos, que aquí tenemos en la pantalla, en la primera imagen de la izquierda, en la parte superior, pues vemos a una persona que ya determinó sus objetivos. Él ya sabe qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que quiere lograr. Eso está muy bien, ¿sí? Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos. Luego, en la de abajo, en la izquierda, pero en la parte inferior, esta misma persona que ya determinó sus objetivos, ahora tiene que hacer una elección, ¿sí? Estamos hablando de elección de actividades. Tiene que escoger entre buenas las mejores actividades según sus metas. Es decir, administrar también tiene que ver con el hecho de descartar, con el hecho de hacer a un lado. Habrá cosas que no haremos. Yo no me escucho mal. ¿José escucha mal su micrófono? ¿Me escuchan mal, Sí, hermanos? ¿Cómo me escuchan? Yo lo escucho muy Yo bajo. a veces lo escucho muy, muy bajo. Pensé que era yo Un solo. poco entrecortado, hermano. Sí, Ok. yo lo escucho muy bajo. ¿Y ahorita cómo me escuchan? Ahora mejor. Bien. Ok. Muchas gracias, hermano Ricardo. Bueno, estaba mencionando el tema de la caricatura abajo que dice elección. Bueno, se trata de descartar, ¿no? Aquí tenemos que descartar algunas cosas, no por malas, sino porque nos vamos a enfocar en otras que son mejores, en las actividades que nos van a acercar a nuestras metas, ¿sí? Luego, en la caricatura, en la imagen de la derecha, en la parte superior, vienen las acciones, ¿sí? Ya está dando los pasos necesarios para llegar a las metas. Pero le pasó algo a esta persona, algo falló en el proceso de la planeación, porque en la parte final, en la caricatura que dice futuro, nos damos cuenta que se queda sin dinero. Y bueno, ahí está el ingeniero, ¿verdad? Muy molesto porque ya se echó a andar la obra, está la construcción detenida y se olvidó de algo muy importante en la planeación, el presupuesto. Como aquella historia, ¿no?, que nos contó Jesús, de un hombre que se puso a construir, pero que no tenía el dinero suficiente para terminar la obra con la cual inició a construir, ¿sí? Pues el proceso de planeación, hermanos, es así, es muy importante, ¿sí? En muchas ocasiones, lo que nos ha llegado a suceder tiene mucho que ver con lo que vemos en estas figuras, ¿verdad?
por ejemplo, en muchas ocasiones se empiezan a hacer acciones porque son las acciones que siempre hemos hecho. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en la planeación, pues, a ver, vamos a hacer una planeación. ¿Qué necesitamos hacer en la iglesia para los próximos 6 meses? Bueno, pues en la iglesia hacemos cultos de oración, en la iglesia tenemos reuniones, a lo mejor tenemos una salida recreativa o una por trimestre y así vamos organizando, ¿verdad? En muchas ocasiones planeamos, pero planeamos porque lo hemos hecho así anteriormente, porque de alguna manera eh, es lo que se viene haciendo, pero no porque estamos buscando un objetivo en particular, ¿sí? Entonces son nuestras acciones, por un lado. Y por el otro lado, al elegir nuestras actividades, no sé la experiencia con ustedes, hermanos, si sea parecida a la que aquí tenemos, pero de repente nosotros hemos padecido la saturación de muchas actividades. Todos quieren o todos queremos hacer actividades. Y eso en parte tiene que ver porque no hacemos una elección, ¿sí? O sea, vamos a enfocarnos en las mejores actividades y esas son las que vamos a realizar. Y bueno, lo más lamentable, hermanos, es cuando nos quedamos sin recursos, ¿sí? Cuando nos quedamos sin recursos para seguir adelante con el proyecto, con el trabajo en la iglesia. De repente se inició una obra y se quedó en una etapa inicial porque ya no hay recursos, ya no se puede hacer nada más, etc. Bueno, son caricaturas que nos ayudan a pensar un poquito más en este tema de la planeación. En resumen, la planeación son estos pasos, hermanos. Primero, detectamos las necesidades. Detectamos las necesidades. Estas pueden ser necesidades de índole pastoral, necesidades que tienen que ver con el tema administrativo, por ejemplo, o necesidades que tienen que ver propiamente con alguna de las áreas que comprende la misión de la iglesia. ¿Sí? 2, comprendemos las causas. Comprendemos las causas. Y esta es sumamente importante. No solamente conocer las causas, sino comprenderlas. Por eso les decía que generalmente cuando detectamos una necesidad, tenemos que preguntarnos por qué, pero no hacerlo una vez, sino hacerla por lo menos 5 veces. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me preguntaba algo. De repente, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien se acerca y les dice, hermano, tengo una persona que quiere conocer del evangelio y me gustaría que usted pudiera hablar con esta persona del evangelio. Es un conocido de trabajo, un conocido de la escuela. Y bueno, generalmente uno como pastor dice, bueno, sí, muy bien, para eso estoy, ¿verdad? Para hablarle del evangelio. Pero ¿por qué no le hablas tú? Hermano, es que para mí esto es muy difícil, pero tú tienes 20 años en la iglesia, ¿cómo va a ser difícil hablar a ti, tú compartirle del evangelio? Y digo, bueno, ¿por qué no le comparte? Es que se le hace difícil. ¿Por qué se le hace difícil compartir el evangelio? Quizá porque tiene temor de hacerlo. ¿Y por qué tiene temor de hacerlo? Tiene temor porque no sabe compartir un testimonio.
¿Y por qué no sabe compartir un testimonio? Pues porque no le han enseñado. Y entonces allí encontramos una necesidad. Tenemos hermanos que no comparten el evangelio porque no saben cómo dar un testimonio. Y entonces, ¿cómo abatimos esta necesidad? Pues entonces les vamos a enseñar a los hermanos de la iglesia cómo se comparte un testimonio. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso tenemos que ir al por qué, hasta encontrar, bueno, como dice aquí, comprender las causas, ¿sí? Comprender las causas. Y después definimos los objetivos a lograr, ¿sí? Que de los 100 hermanos de mi congregación, de aquí a 6 meses, por lo menos 60 hermanos sepan cómo compartir su testimonio personal. En 6 meses vamos a lograr esto. Ese es un objetivo, que ellos aprenderán a compartir su testimonio. 4, planeamos las líneas de acción. Y las líneas de acción generalmente tienen que implicar las fechas, tienen que implicar plazos. Tenemos que ir dando los pasos y poniendo las fechas. Y después evaluamos. Se están cumpliendo las acciones en las fechas que se establecieron. Cumplimos con el objetivo, se logró el objetivo. Siempre va a ser necesario evaluar. ¿Cuál es la importancia de la planeación? A futuro, cuando planeamos, se reducen los riesgos. Y, por cierto, hermanos, también se elimina la improvisación. Reducimos los riesgos y también eliminamos la improvisación. De repente entiendo, hermanos, que parte de la resistencia que pudiera haber en algunos sectores de la iglesia con relación al tema administrativo y con relación a esto de la planeación, parte de una idea y parte de una visión de que la administración es muy fría y que en cierto modo al querer planear todo, al querer calcular todo, no se deja la apertura para que para el actuar de Dios, para el actuar del Espíritu de Dios. Muchos hermanos hoy en día tienen esa idea. Y los planes de trabajo también debemos de entender que tienen cierto margen de flexibilidad. O sea, tienen cierto margen de flexibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar, lo pongo como ejemplo nada más, la planificación de los sermones, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que es muy útil para una iglesia tener una planificación sobre la enseñanza que se va a dar. Lo tenemos en el tema, por ejemplo, de la escuela sabática. Bueno, aquí utilizamos lecciones trimestrales y tenemos una escuela sabática en la que todos estamos inmersos, pero en el resto de los cultos o de las reuniones que se tienen, cada iglesia tiene su propia planeación, ¿sí? Todavía hay lugares en donde no hay planeación, hermanos. O sea, la planeación nada más es asignar quién predica y quien predica escoge, ¿no? Lo que va a hablar. Pero siempre es bueno planificar. O sea, este mes vamos a hablar acerca de discipulado, vamos a hablar de mayordomía cristiana, al siguiente mes vamos a hablar de doctrina. Obviamente, pues esto tiene que ver
con las necesidades detectadas. Pero si hay una situación extraordinaria, si hay un evento impactante que hace necesario escuchar la voz de Dios con relación a eso que está sucediendo, pues por supuesto que eso en ese momento se le va a dar prioridad, ¿no? Y ahí hablamos de la flexibilidad, de la flexibilidad de los planes. Sin embargo, no estamos hablando de improvisación, ¿no? Estamos hablando de que incluso el hecho de esta flexibilidad es algo que ya está planificado, ¿no? El poder tener flexibilidad. Pero debemos de tender a eliminar la improvisación. Esto es algo, hermanos, que Dios permita como iglesia podamos dar un paso adelante, un paso consistente, ¿verdad? Ya que muchos grupos religiosos no tienen la doctrina que nosotros tenemos, pero sí tienen mayor planificación en los cultos. Se nota, ¿verdad? Y nosotros necesitamos también, teniendo lo que tenemos de parte de Dios, pues aprovecharlo. La planeación, hermanos, también nos ayuda para un desarrollo personal o familiar, ¿no? Se ha comentado, nuestra hermana Esmeralda comentaba, pues el ejemplo del hogar, ¿no? Cómo, pues en el hogar es necesario tener un uso racional de los recursos. Hoy estaba leyendo acerca de la guerra del trigo, hermanos. Bueno, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo en el mundo. Juntas, estas dos naciones producen el 30% del trigo a nivel mundial. Y obviamente la guerra que hay en aquella región, pues ha provocado ha provocado un desabasto muy importante en muchos lugares. Tan solo quiero decirles, y platicaba con mi esposa, que en los últimos 2 meses nosotros hemos sentido cómo todos los productos, los alimentos, se han encarecido demasiado en los últimos 2 meses. Demasiado, hermanos. Y se prevé que lo que resta de 2022, todo 2023 y hasta 2024, bueno, los alimentos pues estén en una situación de que sea caro, ¿no? El alimento va a ser caro. Dependiendo de la región del mundo en la que nos encontramos, seguramente en África es en donde más se va a resentir. Bueno, pero por otro lado, en América o en Latinoamérica estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? O sea, los que nacemos en crisis y entendemos lo que es el uso racional de los recursos. Bueno, pues en la iglesia también se debe de hacer el uso racional de los recursos. Planificar nos ayuda para cómo hacer las cosas de manera racional. Y además, hermanos, se reducen los problemas de cualquier índole, ¿no? Al planificar. La planeación nos ayuda a la toma de decisiones. Quien administra es alguien que está en el lugar de tomar decisiones, ¿sí? Dentro de la congregación. Y una planeación ayuda para que la toma de decisiones sea razonada, ¿sí? No estamos peleados con lo emocional, pero a veces tendemos mucho a lo emocional. Bueno, vamos a hacer una toma de decisiones razonada, basada en hechos, ¿verdad? Basada en números y evaluar las alternativas. Ok, hacer lo que queremos hacer de esta manera cuesta tanto, pero si lo hacemos de otra manera que también nos ayuda a llegar al objetivo, pero que tiene un costo menor, quizá eso sea lo más adecuado, etcétera, ¿no? Pues todo eso, hermanos, son beneficios
que se presentan cuando nosotros tenemos una planeación adecuada, cuando planificamos. Y quiero compartir con ustedes algunos principios de la planeación. Factibilidad. ¿A qué nos referimos con factibilidad? Que lo que se planee debe ser realizable, hermanos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un hombre que quiere llegar a la luna, ¿verdad? Y que se puso como objetivo, voy a llegar a la luna. ¿Sí? Bueno, pues a menos que sea uno de los multimillonarios que hoy existen, ¿verdad? Va a estar muy complicado. Nuestros planes tienen que ser realizables. Tiene que ser algo muy, muy razonable, ¿verdad? En ese sentido. Otro aspecto que ya comentaba tiene que ver con la flexibilidad. Es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas. Es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas. Bueno, ¿qué podríamos decir de esto? Me parece que es algo bastante claro. Y cuando hablamos de imprevistos, pues el hecho de que en los grupos de liderazgo de la iglesia se cuenta ya con personas de mucha experiencia, pues obviamente eso ayuda, ¿verdad? Para que en el momento de planear se tomen en cuenta situaciones que podrían suceder, situaciones que podrían pasar, ¿verdad? Hay un ejercicio bastante interesante que a lo mejor en la iglesia no lo hacemos, pero que podría ser bueno hacerlo, ¿no? Que el grupo de líderes en este momento de planeación dijera, bueno, ¿cuáles son de las 10 situaciones imprevistas que podrían pasar en la iglesia? ¿Cuáles son las 10 situaciones imprevistas que podrían pasar en la iglesia? Que pasan imprevistos, ¿no? Generalmente siempre pasan. Pero, o han pasado, ¿cuáles podrían ser, no? Porque dijéramos, bueno, 10 que podrían suceder. ¿Y qué tendríamos que hacer si llegasen a suceder? Bueno, flexibilidad también es importante. Objetividad y cuantificación. Es necesario basarse en datos reales, en razonamientos precisos y exactos, y no en opiniones subjetivas, en especulaciones o en cálculos arbitrarios. Generalmente en un equipo de trabajo, hermanos, siempre es necesario contar con una persona así. Digo, en un equipo de trabajo también es necesario contar con, miren, siempre es bueno contar con alguien optimista en un equipo de trabajo, ¿no? Alguien optimista y comprometido que diga, hermano, está complicado, pero le vamos a echar ganas y sí lo vamos a hacer, ¿no? Siempre es bueno contar con alguien así. Creo que también siempre es bueno y muy necesario contar con alguien que se caracterice por ser objetivo, por ser alguien que diga, a ver, vamos a razonar con base no en las opiniones, no en yo creo que sí podemos lograrlo, sino en los datos reales. Eso ayuda mucho, hermanos. Contar con alguien que con datos reales siempre puede emitir su opinión, ¿sí? Y sobre todo, si de repente el líder, yo de repente soy un líder distraído en ese sentido,
Bueno, yo necesito tener a mi lado a alguien que aterrice las cosas, ¿no? Con datos muy reales. Eso siempre es muy necesario. A veces ese tipo de líderes no son tan apreciados, pero ayudan mucho. Ayuda mucho tenerlos, ¿no? Objetividad y cuantificación. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo se mide lo que tú quieres lograr? ¿Cómo se mide? ¿Sí? Hay formas de medir el crecimiento de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, queremos abrir 5 grupos familiares nuevos o células, ¿verdad? Estamos hablando de los grupos de estudio en el hogar, en donde se predique el evangelio, ¿ok? Bueno, el objetivo va a ser que este próximo año se abran 5 grupos de estudio nuevos, ¿sí? Eso ya es cuantificable, eso ya se mide. Ya a mitad de camino puedes decir, ¿y cuántos llevamos? No, pues llevamos 3, ¿ok? Nos faltan 2. Ujú. Lo que no debemos omitir ni olvidar, hermanos, es orar, depender de Dios. Hacerlo antes, durante y después de la planificación. Bueno, en este punto, quito un momento la pantalla para dar oportunidad a que podamos conversar, a que podamos opinar, y si hay alguna pregunta también para que la podamos abordar. Fíjense, estuvimos hablando de planificación o de planeación. Así que adelante, hermanos y hermanas. Pregunto, pastor. Adelante, hermana Norma. Sí. Pregunto, cuando se trabaja así como usted está hablando, ¿se trabaja con la comisión o con la iglesia completa para organizar algo así? Para organizar un trabajo en la iglesia, ¿se organiza con quiénes? ¿Con quiénes? Muy buena pregunta, hermana Norma. La comisión, hermanos, son los líderes de la iglesia. Entonces, al ser ellos el grupo de líderes en quien la iglesia ha depositado la confianza para poder, perdón la redundancia, para poder liderarlos, entonces entiendo que esta es una labor directiva, ¿verdad? La planeación tiene que ver con este grupo que involucra al pastor, ¿verdad? Y que involucra al grupo directivo que es la comisión, ¿sí? A mí me parece que la visión pastoral es fundamental, ¿sí? Es el pastor, ¿verdad? Independientemente de la forma de administrarse, es el pastor quien debe de proveer la visión hacia la iglesia, y los primeros convencidos de esa visión, los primeros que tienen que estar comprometidos, debe ser la comisión, que es el cuerpo administrativo de la iglesia local, ¿verdad? Aquí lo que trabajamos en México sería algo parecido con el consejo local, ¿verdad? El consejo local cumple la función de ser los consejeros del pastor, los auxiliares administrativos. Y bueno, va en escalada, porque después de la comisión también están el grupo de líderes que atienden a la iglesia por sectores, ¿sí? Por ejemplo, quien organiza a los jóvenes, quien organiza a las mujeres, quien organiza a los varones, ¿sí? Entonces, bueno, esto es todo un proceso en cascada, ¿sí? Pero siempre es de menos a más, ¿sí? Siempre es de menos a más. Sí. Está buena la respuesta. Se llamaría al pastor y a los líderes, a los que están
tesorero, secretario, presidente de jóvenes, presidente de la iglesia, tesorero, grupo femenil, maestra de escuelita, directores de culto, todo gente comprometida, ya más gente comprometida, que tiene un cargo. Es correcto, así es. Y son los comprometidos o son los líderes de la iglesia los que tienen que estar convencidos con este proyecto, Claro. ¿verdad? Sí. Los que Sí, tienen sí. que estar convencidos. Porque siempre... Ujú. Sí, hermana, y realmente convencidos, ¿no? O sea, y realmente convencidos. La planeación es el momento en el que se tienen que afinar las dudas, en el que se tiene que convencer. Diríamos que pudiera ser ahí en la planeación el estira y afloja, ¿verdad? Ya después no, ya después lo que se planeó, todos tienen que darle para adelante como un mismo cuerpo. Pero la planeación es muy, muy importante. Sí, para no haber malos entendidos, tiene que estar bien planeado, porque si no, decís vos querías y vos no me ayudás y solo da mal entendido eso. Bien amarrado, decimos acá, desde un principio. Sí, tal cual, pastor, gracias. Por ahí permiso, por ahí lo que rescaté mucho ahí fue de la importancia de la planeación en el sentido de reducir los riesgos, ¿no es cierto? Y eliminar la improvisación y darle un uso racional a los recursos. Era por ahí a lo que yo me refería hoy en el tema de decir, no, hacemos esto y listo, hacemos esto y sin planearlo, después por ahí lo hacemos mal, lo tenemos que volver a hacer, tenemos que volver a invertir recursos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí acá se ve mucho la importancia que tiene de planear bien las cosas, ¿no es cierto? Y para luego tomar una decisión de lo que se va a hacer. Así es, hermano Mario, muy, muy, muy buen comentario, ¿sí? La verdad es que en la iglesia se pueden trabajar de dos formas, o con mucho dinero o administrando los recursos. Y la verdad es que, pues, creo que de la primera experiencia no podemos hablar mucho. De la segunda, pues es donde vemos que Dios está con nosotros, ¿no? Administrando lo que Dios pone. Ujú. Pastor, pregunto, ¿en cuánto tiempo se evalúa ese trabajo que se hace? ¿En cuánto tiempo se puede dar una evaluación ya de lo que uno está haciendo? Si está funcionando o no está funcionando. También es una pregunta bastante buena, ¿sí? Bueno, aquí se debe de alentar las reuniones periódicas, ¿sí? Las reuniones de liderazgo y las reuniones, una de sus funciones, pues tiene que ser el seguimiento, tiene que ver con la evaluación, con cómo van las cosas. Algo que vamos a ver, hermanos, aquí en la materia, ¿verdad? Es cómo tener reuniones efectivas, cómo tener reuniones de trabajo efectivas. Porque también está el síndrome que pudiera ser el de tener muchas juntas, muchas reuniones, pero no llegar a acuerdos, no avanzar, ¿verdad? Entonces las reuniones tienen que ser verdaderamente efectivas. Como anécdota, hubo un presidente aquí en México, muy de los más conocidos, era el general Lázaro Cárdenas, y les platico que él en su residencia presidencial, él tenía una alberca, una piscina, una pileta, ¿no? Allá. Sí, sí. Y él las juntas las hacía a las 5 de la mañana, hermanos, en la Ciudad de México y en su casa. Y era el horario en el que él se iba a nadar. Él nadaba con el agua fría, muy fría, ¿verdad? Entonces, todos los secretarios de gobierno que necesitaban tener una junta con el general o con el presidente,
tenían que ir a nadar con él a esa hora, hermanos. Entonces, realmente, si era muy necesaria, ¿verdad? Iban a junta con el presidente. No todos se arriesgaban a tener las juntas. Era algo efectivo, ¿no? Él era muy efectivo, muy Para, concreto. para evitar reuniones innecesarias, ¿no es cierto? Así es. Lástima que no todos tenemos alberca en casa, ¿no? O en la Este, iglesia. o en la iglesia. Pero bueno, desde el entorno militar, los militares saben ser muy objetivos. Esa es la realidad. Entonces, en respuesta a la pregunta que usted hacía, hermana Norma, las reuniones son para eso, son para evaluar. Hay otros mecanismos, además de las reuniones. Vamos a ver algunos. Pero se evalúa durante y se evalúa después. ¿Sí? Eso, y se debe de hacer, además, se debe de dar un seguimiento. ¿Cómo vamos? Sí. Hace ratito mencionaba eso, ¿no? De que el líder o los líderes deben de saber cómo va la cosa, ¿no? Sí. Cómo van caminando. Eso yo me parezco muy bien porque el que está haciendo un trabajito y que venga otro y te diga, ve que te hace falta y que sabes que alguien te va a controlar lo que vas a hacer, ya es otra mirada, ya es otro actuar, porque sabes que a alguien le tenés que dar cuenta. Y siempre con ese espíritu de amor, ¿no es cierto? No con ese espíritu de competencia o espíritu de crítica, eso olvídate. Dentro de la iglesia no. Tenés que ir con un espíritu de amor y decir que te falta o lo que sea. Pienso que con ese espíritu se maneja, ¿no? Muy buen comentario, muchas gracias, hermana Norma. Ajá. Adelante, Sí, hermano y Ricardo. y eso también ayuda para que los demás miembros quieran integrarse, porque está bien organizado, bien planeado, todo controlado. Creo que es una de las respuestas que estábamos, bueno, que yo estaba queriendo escuchar, ¿no? Hermano Ricardo, a mí se me cortó un poco el audio. Discúlpeme, no alcancé a captar la última parte de su comentario. Claro, yo decía que a raíz de eso, de tener todo bien planeado, bien organizado y tener un seguimiento, esto mueve a los demás hermanos, a los demás de la iglesia, a querer participar, como decíamos de principio de las clases, que por ahí no se querían integrar a participar. Sí, así es motivante, ¿verdad? El saber que vamos a algún lado, que tenemos un objetivo, es algo que motiva, que suma. Dios también de esa manera mueve las voluntades también. Y cuando hablamos de orar, hermanos, tomando el comentario del hermano Ricardo, no es orar para que Dios prospere nuestra planeación, es orar pidiéndole a Dios que lo que nosotros estamos planeando sea su voluntad, sea lo que Dios quiere para la iglesia, que esta planeación corresponda a lo que Él quiere hacer en su pueblo y a través de su pueblo, ¿sí? Hemos visto principios en la primera clase, ¿verdad? Y un principio es que Dios es dueño de todo. Así que si lo que nosotros estamos planeando es la voluntad de Dios, entonces también Dios va a poner los recursos. También Dios los va a poner. Por eso tenemos que orar, para que la planeación sea lo que Dios quiere que sea, ¿no? Porque también pudiéramos estar yéndonos por el otro lado, ¿no? De tener una visión y darle prioridad a nuestra visión sin tener el cuidado de verificar que sea la visión de Dios, ¿sí? Y bueno, ahí es en donde el grupo de consejeros, por ejemplo, el comité directivo,
tiene una función bastante importante, ¿verdad? Porque son los consejeros, son el primer tamiz, el primer nivel para poder permear en una visión, en un proyecto con la iglesia local, ¿sí? Adelante, hermana Marianela. Bueno, me pareció muy importante esto del diagnóstico, ¿no? De detectar las necesidades que tiene la iglesia. Nosotros ahora acá tenemos un pastor voluntario, ¿no? Y entonces es como que entre todos tenemos que poner nuestros dones a trabajar, ¿no? Y bueno, para este año el pastor con el cuerpo pastoral, que son los diáconos, propusieron como lema trabajar para la familia, ¿no? Primero con esto de la pandemia y todo esto que ya se comentó, que los jóvenes por ahí no quieren venir, bueno, hermanos mayores también, bueno. Y bueno, como lema es trabajar en la familia, entonces bueno, en la femenil estamos trabajando nuestro rol de las mujeres como hijas de Dios, como esposa, como madre, ¿no? Todos los roles que el Señor nos ha designado. Se organizó un encuentro de familia donde la comisión administrativa trabajó, donde el Ministerio de Comunión preparó el almuerzo, los jóvenes prepararon juegos, los niños hicieron una exposición sobre familias bíblicas. Fue un día de encuentro, ¿no? O sea, se planeó y bueno, hay cosas que no han salido como se planeaban, ¿no? Pero bueno, la evaluación va a ser a fin de año, pero estamos tratando de cumplir ese objetivo porque se detectó, se diagnosticó que hay que unir primero la familia para luego seguir avanzando en otra área, ¿no? Porque está muy bueno esto de qué área la que está débil, ¿no? Me parece muy importante que todos los ministerios trabajan en pro de este proyecto anual que se plantea. Así que me parece bueno que siempre se trabaje sobre un proyecto, ¿no? Que es lo que va a resultar mejor. Gracias. Gracias por su comentario, hermana Marianela. Y bueno, efectivamente, bueno, actualmente tenemos como necesidades muy similares, ¿no? Ahorita que escuchaba el proyecto de la congregación sobre el tema de reforzar a la familia, creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? ¿Qué pasaba, hermanos? Es que había hermanos de la iglesia con un compromiso muy frágil con el evangelio. Y llega la pandemia y la pandemia lo que hace es precisamente pues revelar, ¿no? Que ese compromiso era muy frágil. Y ahorita estamos trabajando en muchos lugares, en la mayoría, sobre este tema, ¿no? Sobre este tema del compromiso con el Señor, el tema familiar. Pues no es sencillo y la realidad es que también la experiencia de que las cosas no salen como se planean también es una realidad, ¿verdad? Y de hecho es más factible que encontremos esto, que no salen las cosas como se planean, a que salga todo lo que planeamos, ¿sí? Pero bueno, estas son las áreas de oportunidad en las que debemos seguir trabajando. ¿Qué recomiendo o qué recomendaría para cerrar este punto de la planeación, hermanos? Dar tiempo a la planeación, ¿sí? De la forma en la que ustedes planeen, ¿verdad? Dar tiempo. Hay congregaciones que dicen, vamos a planear cada 3 meses, vamos a planear cada 6 meses. Yo estoy de acuerdo en que en el sentido de las actividades se puede hacer una planeación a corto plazo. Creo que sí se puede hacer, ¿verdad?
que vayamos definiendo actividades cada 3 o cada 6 meses. Sí se puede. Aunque en lo personal pienso que todavía cada 6 meses puede ser mejor, ¿verdad? Planear cada 6 meses, pero eso depende del contexto, depende de la congregación. Así que, bueno, ya lo he dicho, pueden planearse las actividades. Pero sí tiene que haber una visión a mediano y largo plazo, porque no vamos a cambiar de objetivos cada 3 meses. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, las actividades a lo mejor podemos irlas ajustando, pero no vamos a cambiar dentro de 3 meses nuestros objetivos. Entonces, sí tenemos que darle tiempo a la planeación. Si usted planea anualmente, quizá el mes de agosto y el mes de septiembre de este año pudiera ser un tiempo muy bueno para que empiecen a planear sobre su ministerio, sobre su liderazgo. En el mes de septiembre, en el mes de agosto, a lo mejor pueden organizar un retiro con los líderes, pueden, a lo mejor el pastor con sus líderes tomar un fin de semana e irse a planear, ¿verdad? El pastor ya con una visión, con la visión que tiene en su corazón, ponerla de conocimiento de su equipo de liderazgo y juntos afinar esa visión. ¿Para qué? ¿Por qué digo agosto, septiembre? Porque tendremos entonces octubre y noviembre para lo que resta, ¿no? Que tiene que ver con el tema de organizar, con el tema de elaborar el plan. Y en noviembre, finales, darlo a conocer a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ya en enero estaremos arrancando con nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí requiere cierto tiempo. O sea, no podríamos hacer el plan del siguiente año en noviembre, menos en diciembre y menos en enero, ¿no? Aunque dicho sea de paso, ya cuando se tiene un plan, llevamos de ganancia, porque en muchas iglesias todavía no se trabaja con planes. Esa también es la realidad. No se trabaja con planes, que es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Que sí se trabaje con planes. Bueno, voy a ocupar los minutos restantes, hermanos. Bueno, para compartir una introducción al siguiente punto, que es organización, pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran mencionar. No se queden con dudas o con algo que quieran mencionar. Bueno, regresamos al cuadrito, ¿verdad? Que nos habla del proceso administrativo. Y el siguiente punto es el de organización. Después de la etapa de planeación, vamos al de la organización. A estas alturas ya sabemos qué queremos hacer. Ya sabemos sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Como compartió nuestra hermana, vamos a trabajar sobre la familia. Vamos a ver las necesidades que hay en la familia. Ok, ya se hizo la planeación. Ahora viene la siguiente etapa, que es organización, y que responde al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Organización. Y vamos a contestar la pregunta sobre qué es organizar. ¿Qué es organizar? Y la definición que presento a continuación es
que organizar se trata de definir quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o actividad. ¿Quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o actividad? Y cuáles son los roles que se van a desempeñar y los alcances de esas funciones o esos roles. En este punto, el líder debe de dar a conocer su plan. Ese es el punto para dar a conocer el plan. ¿Sí? No podemos hacer el trabajo solos. Definitivamente, no podemos trabajar solos. Necesitamos trabajar en equipo. Y la conformación de un equipo es verdaderamente muy, muy importante, ¿sí? De la conformación del equipo depende también el éxito del plan en gran medida, ¿sí? Y entonces, pues es necesario también que el líder o los líderes puedan verificar que los equipos realmente sean equipos, que realmente sean equipos de trabajo, ¿sí? ¿Quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o actividad? Ok, pues vamos a trabajar con jóvenes, vamos a trabajar con adultos, vamos a trabajar con niños. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quién lo va a realizar? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Y cuáles son los alcances? Se refiere también al tema de la rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Ante quién, verdad? Se van a rendir las cuentas. ¿Ante quién se va a informar? ¿Ante quién tengo que presentar los resultados? ¿Ante quién tengo que reportar? ¿Sí? Bueno, en realidad, hermanos, en muchos lugares la elección de los líderes se hace por votación. No sé si allá es igual, también es por votación, hermanos. La elección de los líderes locales, es decir, necesitamos una persona que sea líder de la sociedad de mujeres, de la sociedad femenil, o necesitamos a alguien que sea líder de los jóvenes y se hace votación, ¿verdad? Y bueno, ya en la modalidad de la votación, dependiendo del lugar o dependiendo de cómo se acostumbre, hay iglesias en donde todos votan, todos los que son miembros escogen a los líderes, y hay otras iglesias también de nuestra denominación en donde, por ejemplo, son los jóvenes quienes escogen a quien nos va a liderear, y son las hermanas quienes escogen a quien va a ser su líder, y se hace por grupos, ¿no? Ok, eso está bien, son modalidades y se hace de las mismas maneras también. Pero debe de haber un margen, hermanos. Debe de haber un margen para que la comisión, ¿verdad?, pueda ayudar a que quienes van a participar sean personas que están dispuestas a trabajar en equipo. Que están dispuestas a trabajar en equipo. Y que están dispuestas también a hacer suya la visión del pastor y de la comisión. ¿Sí me explico, hermanos? Es que esa es la manera en la que tiene que funcionar. Hace algunas semanas, un hermano joven me comentó muy contento, ¿verdad?, que había sido electo para ser el líder de obreros en su iglesia local. Como líder de obreros en esa congregación, pues se encarga de hacer el rol de quienes participan, de quienes exponen, de quienes predican,
de organizar capacitaciones para que los obreros puedan estar actualizados en teología, en Biblia, en algunas cosas afines, ¿no? Al conocimiento y a la predicación de la palabra. Entonces él estaba muy emocionado y bueno, me expresaba, ¿no? Todo lo que él quería hacer. Él tenía como que muchas ideas, muchas iniciativas que él quería realizar y me dijo, ¿qué me aconsejas? Y le dije, mira, lo primero que te aconsejo es que hables con tu pastor y que le digas, hermano, yo estoy aquí con el propósito de asumir su visión como pastor y hacer que la visión que usted tiene como pastor también se aplique y se viva en este departamento de obreros. Le digo, tú dile eso al pastor y para empezar el pastor se va a poner muy contento, pero dilo con honestidad. Y ya después plantéale tus ideas y ver cuáles de estas ideas que tú tienes van de la mano con la visión que el pastor tiene, ¿no? Entonces, esto es bien importante, hermanos, es bien importante. Todos nosotros estamos subordinados a una autoridad superior y también tenemos liderazgo sobre hermanos de la iglesia. Y tenemos esta experiencia, ¿no? Que es necesario que nosotros podamos asumir la visión ya establecida por nuestras autoridades, pero al mismo tiempo para poder operar, que quienes están bajo nuestro liderazgo puedan compartir esa misma visión y esa misma misión. Así que, pues, yo les recomiendo que en esta etapa, ¿verdad? Siempre va a ser un punto fino, ¿verdad? Cuando se dice quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o para cada actividad, ¿sí? No caigamos en el error que se ha hecho en otras ocasiones de, mira, es que este hermano nunca hace nada. Ah, pues vamos a darle trabajo para que ahora se haga algo. Es que mira, el hermano nunca participa. Ah, pues vamos a nombrarlo esto para que ahora sí participe. ¿Sí? Bueno, ¿quién nos va a dar la razón y que eso va a funcionar? ¿No? Me parece que ese es un tema más pastoral, ¿no? Pero más bien tenemos que buscar personas que estén dispuestas a asumir una visión y a compartir una visión. Claro, dentro de los marcos, ¿no? De la forma en la que se eligen los líderes en nuestra iglesia local. Este tipo de cosas son las que hacen que la administración sea un arte, ¿no? Esto hace que sea un arte porque tiene que ver con la interacción con las personas, ¿no? Y tiene que ver también con la comunicación. Bueno, vamos a dejarle ahí, hermanos. La próxima clase vamos a continuar con este tema del proceso administrativo y nos vamos a adentrar al tema de la organización y dejo los últimos minutos por si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, lo que quieran comentar, hermanos. Adelante. Pregunta, pastor. Pregunta. Perdón. ¿Usted nos daría un ejemplo donde usted trabajó, en qué áreas empezaron a trabajar en las iglesias? ¿En qué, una iglesia así, en qué área empezaron a trabajar primero de todo? Usted llega a una iglesia y mira lo que, por ejemplo. Bueno, Para empezar a organizar. yo tengo la formación, hermana, de haber estudiado la carrera de ingeniería industrial. Tengo esa formación y estoy acostumbrado a los procesos. Esa es la realidad. Qué bueno. Estoy acostumbrado a los procesos. La primera iglesia que tuve la bendición de pastorear
era una comunidad rural a las afueras de una ciudad, de la ciudad de Puebla. Ujú. Y fue una experiencia muy bonita para mí. Fue mi primera experiencia pastoral. Mira. Y en lo personal, en lo práctico, siento que hice muy poco como pastor, pero invertí mucho tiempo en las personas. Ujú. Invertí mucho tiempo en formar obreros, en formar líderes. Sí. Y creo que eso fue lo mejor, ¿verdad? Que pude haber hecho en ese momento, ¿verdad? Sí. El trabajar en formar a las personas. Ujú. Y generalmente hemos trabajado en diversas áreas de la iglesia, Ujú. en proyectos de ampliación del templo, proyectos pro construcción. Me tocó coorganizar, aquí en México hacemos congresos juveniles cada 2 años, hermano. A lo mejor esta es una referencia, ¿no? Me tocó Sí. coorganizar aquí en la ciudad de Guadalajara el Congreso Juvenil del año 2015, ¿sí? Qué bueno. Qué bueno. Y lo organizamos en 3 meses, realmente. Era un congreso que iba muy atrasado y bueno, en 3 meses lo trabajamos con muchas situaciones, pero Ujú. bueno, yo entendí la pregunta que quería que le diera un ejemplo Claro, de su de, trabajo. de mi trabajo, ¿no? De su trabajo. Así Cómo es. entrar en una iglesia y mirar lo que dijo Marianela, por ejemplo, la hermana Marianela. Me gustó porque ella trabaja en la femenil y eso uno puede adaptar también acá a nuestra iglesia. Es buena Pero, nutrirse de otras ideas, ¿viste? pero sabe que cuando, bueno, en el caso de quien llega a una iglesia por primera vez, o sea, de quien va llegando, a veces no es tan fácil entrar con este tema de la planeación, porque la iglesia primero lo tiene que conocer, Sí. Y ¿sí? ver los líderes cómo están. Y uno tiene que conocer la iglesia también, o sea, uno tiene que darse ese tiempo, y que la Sí. iglesia lo conozca a uno y uno conocer la iglesia y darse un tiempo, Claro. no sé, 5 o 6 meses. Si no llevan prisa, a lo mejor un poquito de tiempo más, ¿no? Sí. Pudiera ser. Pero ya teniendo el conocimiento y además identificando las necesidades, entonces viene el tema de la planeación. Funciona mucho, Eso. Diga. funciona mucho el hacer sentir a las personas que el proyecto no es de usted, sino que es de ellos. Eso funciona mucho. Qué buen método, qué buen método. Ujú. Eh, Qué buen método. por ejemplo, quien trabaja con femenil, la líder de las mujeres, a lo mejor están viendo que la cocina necesita algo nuevo, ¿no? Oigan, ¿no creen que necesitamos renovar nuestra cocina, por ejemplo? Claro. Y alguien va a decir, sí, y necesitamos comprar otra estufa, y necesitamos comprar un horno, y necesitamos pintura nueva. Oye, qué buena idea tuviste, esa de la estufa y del horno, ¿sí? O sea, ya le está usted diciendo a esta persona que la idea es de ella, Claro. cuando la realidad, la idea es de uno, ¿no? Eso funciona. Sí. Oye, hermano, fíjate que ya no cabemos en la iglesia. Ujú. Sí. Pues hermano, podríamos ampliar la iglesia, sugiere el líder. Oye, qué buena idea tienes. ¿Por qué no preparas un proyecto y bueno, ya la idea ya no es de uno, surge con uno, pero ya darle crédito a las personas, eso funciona mucho. Claro. Dale el empujoncito para que empiece. Dale el empujón para que empiece. Así ¿no? es. Y ahí ponerle la responsabilidad sobre el área que le toca.
Así es, meter una cosquillita ahí, ¿verdad? Para que, Buenísimo. para que Buen se pueda método. dar eso. Eso funciona. En la mayoría de los casos eso funciona. Sí. Y póngale, pastor, ¿y qué pasa, póngale, cuando en el área juvenil el presidente está desanimado y la presidenta de la femenil está desanimada y el presidente de los jóvenes está desanimado? Y el presidente de la iglesia está, como es, en su trabajo así que tiene 5 minutos. Bueno, recuerden que les platicaba el tema de detección de necesidades. Sí, Y aquí hay una necesidad, ok, los líderes están desanimados. eso. ¿Por ¿Cómo qué? empezamos por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué están desanimados? Sí, nunca le pregunté. Bueno, Nunca a le lo pregunté. mejor habría que partir, oye, ¿por qué estás desanimado? Y escuchar Sí. su respuesta, ¿verdad? Y sí, Y si te dice, eso bueno, nunca hice. estoy desanimado porque los jóvenes no me hacen caso. Ok, Ujú. ¿y por qué no te hacen caso? O preguntarle a los jóvenes, a ver, jóvenes, ¿por qué no les interesa la reunión? Claro. Ay, hermano, es que quisiéramos que en la reunión fuera en otro horario o que la reunión tocara estos temas o que quisiéramos que la reunión fuera de este modo. Es decir, preguntar por qué, hermanos. Generalmente eso ayuda. Ser sincero, ser Habla- de frente. Ir de frente. hablar de la detección de necesidades. ¿Por qué? Así es. Y llegar hasta comprender, porque si preguntas una vez no llegas a comprender. Tienes que preguntar por lo menos 5 veces. A ¿Por la qué? lucha. Sí. Sí. Entonces, Ujú. es mucho platicar, es mucho dialogar, es interesarse realmente en conocer las situaciones. Sí, yo me acerqué al presidente y le dije, bueno, ¿qué pasa? Que los jóvenes nos están moviendo, no hay ni una reunión, no hay ninguna actividad. Y ahí me preguntaron a mí, ¿y vos no tenés nada lo que hacer? Me decían si yo no tenía otro trabajo para hacer por ahí, que me tenía que importar por ellos, ¿viste? Ahí te dejan flotando, ¿viste? Sí, muchos líderes se sienten solos. Muchos líderes se desaniman porque se sienten solos. Y, Sí. y creo que una labor de nosotros como líderes es buscar acompañar. Es estimular, hermanos. Sí, ¿no? Estimular que los líderes no se sientan solos, ¿sí? A veces es muy Sí. difícil, es muy complicado estar en todas partes, pero creo que si invertimos en nuestros líderes el tiempo, es el tiempo mejor invertido también. Y sí. La iglesia se pone de pie, porque si no, la iglesia está desanimada. Si el líder está desanimado, la iglesia entera está desanimada, es así. Así es. Así es. Afecta. Gracias, pastor, gracias. Al contrario, le agradezco por sus preguntas, porque son muy interesantes, de verdad, y valoro mucho la participación de todos ustedes. Pues mis hermanos, que Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos saludamos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana y un sábado lleno de bendiciones. Dios les bendiga. Amén.